Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy queridos hermanos, nos reunimos en esta tarde de domingo para realizar esta conferencia testimonio. Nos encontramos con mucha alegría en torno a la fiesta del Corpus et Sanguis Christi, de la fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús. El Señor ha querido quedarse con nosotros para ser nuestro alimento. Y por eso nos hemos propuesto en este tiempo de pandemia en que no podíamos tener procesiones eucarísticas, muchos no podían asistir a las parroquias, nos hemos propuesto llevar hasta sus casas 3 testimonios de adoradores. Ahora que podamos compartir con el testimonio del Padre Carlos Hernández. El Padre Carlos es sacerdote diocesano de la diócesis de Astorga, está conectado con nosotros ahora aquí en vivo, a pesar de que allá en España son más de 6 horas, ya son las 20 para las 11 de la noche. Muchas gracias por esta extensión del día, Padre Carlos, en el día Corpus Christi. Que Dios te bendiga. Queríamos escuchar tu testimonio, si nos cuentas qué ha significado para ti la presencia de Jesús en la Eucaristía. Buenas noches o buenas tardes a todos, mejor. Bueno, quería comenzar con... He escrito unas ideas, espero pues que sea ameno al menos. Quería comenzar con una idea de San Ireneo de Lyon, un santo padre del siglo II. Decía San Ireneo que el cielo será un continuo gozar de novedades amorosas con el Señor. Continuo gozar de novedades amorosas. No es una cosa estática, sino algo pues, en el que continuamente hay novedad, ¿no? Un poco en la misma línea, el director espiritual del seminario nos decía que en el cielo lo pasaremos genial al compartir las estratagemas de las que el Señor se ha servido en nuestras vidas para salir a nuestro encuentro y mostrarnos su amor, a pesar de que nosotros en muchas ocasiones nos escapemos, ¿no? No lo rehugamos, pues busquemos otros lugares, no lejos del Señor. Pues bien, me gustaría contaros pues cómo el Señor, presente de manera excelente en la Eucaristía, buscó los medios para encontrarse conmigo. Y cómo lo que parecía que yo conocía, que era Jesús en la Eucaristía, desde niño, se convirtió en una novedad, en una preciosa novedad del amor de Dios para mí, ¿no? Esto es algo que para mí siempre es una incógnita, como algo que conocía desde pequeño. Cuando fui pues, más adulto, me lo encontré como una novedad. Bueno, nací en una familia cristiana, en La Bañeza, una localidad pequeña de 10.000 habitantes, en la provincia de León. Mis padres, antes de tenerme a mí, habían tenido pues, a mi hermana mayor, que se llama Raquel, y en el seno de nuestra familia vivimos con total naturalidad desde pequeños la asistencia a la misa dominical, así como a la catequesis, recibiendo nuestra educación además en un colegio religioso de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, fundadas por Santa Joaquina de Vedruna. De aquella época, de cuando era niño, tengo pocos recuerdos que compartir con vosotros relacionados con la Eucaristía, más allá de uno que me contó un tío ya fallecido, me lo contó, yo lo había olvidado, ¿no? De que al final de la misa de la primera comunión de mi hermana, debí de hincarme de rodillas delante de los escalones que suben al altar en nuestra parroquia, y debí de pedirle al Señor que quería recibirle ya como acaba de hacer mi hermana, ¿no? Que por qué no podía comulgar yo ya, me quedan todavía 3 años, ¿no? Recuerdo mi primera confesión y que la primera comunión fue un día de grandísima alegría para mí. Fui creciendo, seguí participando en la misa dominical junto con mis padres y luego comencé a colaborar en el coro de la parroquia cuando era pues, adolescente y joven. Pero con el tiempo me fui alejando de la confesión que señalaban antes Daniela, y también de la comunión habitual. Comencé a estudiar en la universidad una ingeniería industrial, y no dejé de asistir a la misa dominical. Recuerdo que mi madre, una de las primeras cosas que me dejó en el piso donde estudiaba,
fue un calendario, bueno, un horario de las misas más cercanas, ¿no? Y gracias, ¿no?, a ella también, pues tenía presente la importancia de ir a misa, aunque estuviera ya lejos de ellos. Bueno, pues no dejé de asistir a misa, pero la verdad es que iba con bastante poca atención, ¿no? Me gustaría verme a mí hoy en día en misa, ¿no? En aquella época, porque yo tenía, se me iba el santo al cielo, que decimos aquí. Yo pensaba en mis cosas y la verdad es que me ayudaba mucho, aún así. No escuchaba al sacerdote absolutamente nada y por eso yo estoy tranquilo a veces cuando veo a la gente aburrirse en misa. Digo, ya actuará el Espíritu Santo, ¿no? Porque en mi caso sucedía así, ¿no? Siempre salía de misa mejor que entraba. Bueno, pues en esa época, con 19 años, asistí a una jornada mundial de jóvenes, de la juventud, que tuvo lugar en Alemania, en Colonia. No sé si algunos de vosotros quizás la compartisteis, ¿no? Era la primera jornada mundial de la juventud del Papa Benedicto y fue en agosto del año 2005. Bueno, he querido contaros brevemente el itinerario hasta ese momento porque allí me parece que se dio un punto de inflexión, aunque yo no me di cuenta, ¿no? Los que sois de ciencias recordaréis que un punto de inflexión es en una curva, pues el momento en el que cambia la pendiente, ¿no? Una línea que va de bajada y de repente pasa a tener otra pendiente de subida o viceversa, ¿no? Pues allí, en Colonia, me reencontré, puedo decir que me reencontré con el sacramento de la confesión y volví a recibir la comunión. El encuentro con el Papa tuvo lugar un fin de semana y nosotros pues estuvimos unos días antes, tuvimos ocasión de ir a catequesis, confesarnos. Bueno, y luego el Papa llegaba, me parece que el viernes y teníamos el encuentro sobre todo el sábado y el domingo en un campo enorme que se llamaba Campo de María, Marianfeld. Y allí tuvimos una vigilia el sábado por la noche y también al día siguiente por la mañana teníamos misa. Muchísima gente, hay unas imágenes aéreas que la verdad es que impresionan, ¿no? Después de la vigilia del sábado por la noche, con un grupo de amigos quisimos dar una vuelta para acercarnos a ver la zona donde estaba el altar, que estábamos bastante lejos, ¿no? Bueno, este deseo de movernos se debió también a que muy cerca de nosotros había un montón de grupos de kikos del Camino Neocatecumenal, jóvenes que no paraban de cantar, bailar, así que dijimos, pues mejor dar un paseo que estar aquí en vela, ¿no? En el saco. Bueno, pues nos pusimos a caminar y la verdad es que no lo recuerdo si a la ida o a la vuelta vimos una gran carpa, no sé si en Chile se dice carpa, bueno, pues una tienda de estas con hechas de metal y bueno, pues cubierta. Había mucha luz y entraban y salían jóvenes. Nos acercamos, entramos y estaba llena de jóvenes en oración, llenita, en silencio. Yo recuerdo que entramos por un lado, rezamos un momento y salimos. Yo solo vi jóvenes en oración, en silencio. Años más tarde me enteré que aquella fue la primera JMJ en la que hubo una capilla de adoración al Santísimo toda la noche. Esa capilla era la carpa por la que pasé. Este fue un deseo del Papa Benedicto, porque además la Jornada Mundial aquella tenía como lema hemos venido a adorarle, ¿no? La frase de los Reyes Magos. Aquello era una novedad, pero yo pasé por allí y no me enteré de la fiesta. O sea, yo vi jóvenes, pero no vi al Señor. Sin embargo, aquella JMJ me cambió. No supe reconocer al cuerpo de Cristo expuesto para la adoración, pero sí supe reconocer al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Descubrí que existe una Iglesia joven. Me llama la atención ahora al veros, sois los rostros más jóvenes que he visto en todo el día. He tenido, bueno,
Miento, había en una misa niños, excepcionalmente porque era una misa de fiesta, pero aquí las misas, en la zona donde estoy yo, los que asisten son muy mayores, ¿no? Me da gusto, ¿no? Hablar con vosotros y compartir esta tarde con vosotros, pues jóvenes, ¿no? Yo descubrí en aquella JMJ que la iglesia era joven y eso me hizo abrirme más a la oración, a colaborar en campamentos, actividades de la parroquia, hasta que un par de veranos después, no fue inmediato, un par de veranos después asistí a un campamento de verano de jóvenes de la diócesis de Valladolid y que tenía lugar en un pueblecito llamado, curiosamente, Corporales. Bueno, pues en ese campamento me encontré de nuevo con jóvenes pues muy alegres, que disfrutaban mucho de la vida de una manera sana, con inquietudes y mucha dedicación al estudio o al trabajo. Yo los veía alegres. Allí tenían todos los días antes de la misa una hora de adoración. Yo viendo adorar a aquellos jóvenes me preguntaba, buscaba el origen de su alegría y por pura gracia de Dios redescubrí a Jesús presente en la Eucaristía. De una manera que para mí en ese momento, pues la verdad es que no fue algo a lo que le di especial importancia, pero me decía una señora pues de fe, me decía, el Señor te dio un don muy grande, ¿no? Verle. Y yo os prometo y os juro que yo no veía pues eh, pan consagrado que decimos, ¿no? Yo miraba la custodia y veía a Jesús. No es que le viera con figura humana, ¿no? Pero tenía como esa certeza plena de que estaba delante del Señor, ¿no? El cuerpo de Cristo, la iglesia con la que me había encontrado en Colonia, en Alemania, me condujo al cuerpo de Cristo real, a Jesús en la Eucaristía. Fue pura gracia, os lo garantizo. Pero porque yo no merecí nada, ¿no? Pero me parece que fue fundamental el testimonio de amor de aquellos jóvenes, su testimonio de adoradores, aquellos jóvenes que hoy son mis amigos y que me ayudaron a abrirme a esa presencia y a reconocerla. Desde entonces puedo decir, como dice el Salmo 89, que toda mi vida ha sido alegría y júbilo. Ha habido momentos difíciles, complicados, duros, pues antes de ser ordenado sacerdote, pues despedí a mi madre, despedimos a mi madre en la familia. Luego, como sacerdote, ha habido también momentos difíciles, pero la presencia del Señor en la Eucaristía, la posibilidad de estar con Él, de adorarle, ha sido capaz siempre de sanar toda herida y toda dificultad. No puedo deciros que aquel verano reconocí la presencia de Jesús en la Eucaristía como algo totalmente nuevo, porque ya de niño pues había recibido la Eucaristía con fe, pero sí que la descubrí de una manera nueva. Fue novedoso. El Señor estaba conmigo, era Dios con nosotros. Emmanuel, como decía el lema de la JMJ de Colonia. Desde aquel verano el Señor me sostuvo, me ha sostenido todos los días de mi vida. He estado cerca de Él todos los días, por gracia, y sentía un deseo grande de permanecer cerca del Señor. Desde entonces, pues os puedo contar muchas cosas, pero se va el tiempo, ¿no? Me ayudó mucho la adoración perpetua en la Basílica de San Isidoro, una basílica que hay en León, donde estudiaba. Después me ayudó mucho pues asistir a retiros de jóvenes en Irlanda, donde estuve en un curso de Erasmus, un grupo de jóvenes, una asociación que se llama Youth 2000, Jóvenes 2000, también me ayudó mucho, ¿no? O sea, vivir con ellos la adoración.
Después de ese año en Irlanda pedí el ingreso en el seminario eh, y me enviaron a formarme al seminario de Getafe, cerca de Madrid, donde, fijaos qué curioso, ¿no? Qué providencia. El año que entré yo se comenzó a tener el tiempo de oración de diario con adoración al Santísimo, todos los días, de lunes a jueves. Y luego me enviaron a estudiar a Roma para terminar mis estudios. Allí conocí al que hoy es vuestro párroco, don Pablo, y allí también me siguió sosteniendo mucho la adoración. Acudí pues a la iglesia de San Lorenzo, cerca de San Pedro, donde ahí está también la cruz que regaló Juan Pablo II a los jóvenes. Recibí la ordenación en octubre del 2015 y lo último que querría compartir o relacionado con esto es que mi primer destino es el actual, una zona rural de campo al sur de la diócesis, en la zona, el pueblo más grande se llama Tábara, y una de las primeras propuestas que hice al llegar aquí fue tener los jueves un ratito de adoración después de la misa que llamamos iglesia de guardia, ¿no? Porque pretendemos facilitar, ¿no? Pues la gente que trabaja que pueda acercarse a la iglesia más allá del horario laboral para adorar al Señor. Es el tiempo que más descanso de la semana, el tiempo de adoración junto con los fieles, verles estar con el Señor, adorarle, escucharle en el silencio, es un descanso para mí y creo que para todos los sacerdotes. Aprovecho pues este momento para animaros a que busquéis la manera de hacer posible que otros se encuentren con el Señor, haciendo posible que pues vuestra parroquia tenga largos tiempos de adoración en los que esté abierta y puedan encontrarse con Él. De no haber sido por aquellos jóvenes que me ayudaron a reencontrarme con el Señor, me parece que no estaría aquí, que no sería sacerdote hoy. Así que os animo a ser testigos, ¿no? Y testimonios de amor al Señor. Termino, ahora sí, los sacerdotes a veces decimos termino, pero varias veces, así que, bueno, disculpadme. Termino, pues, con una reflexión muy sencilla. Cuando me dijo don Pablo que era un testimonio de adoradores, yo tengo una sensación muy grande de haberle robado tiempo al Señor, tiempo de adoración que podía haber dedicado, pues de habérselo quitado, ¿no? Pues por hacer otras cosas. Más bien quiero que sea un testimonio de cuidado, amado por el Señor, ¿no? Yo me he sentido siempre muy amado por el Señor en la Eucaristía. Decía una joven italiana, de la cual os recomiendo pues, conocer su vida, hay libros, se llama Chiara Corbella, decía que en esta vida lo importante es nacer y dejarse amar, nacer y dejarse amar. Pues a mí el Señor he sentido que me ha amado mucho, que me ha bendecido mucho a través de la Eucaristía. Así que os animo a dejaros amar mucho por el Señor presente en el Santísimo. Creo que es esencial ponernos delante del Señor para descubrir nuestra vocación. Así fue en mi caso. La sensación de estar a gusto con el Señor, de que me enviaba a los demás, la experimenté sobre todo delante de Él expuesto. Para descubrir nuestra vocación y para vivirla cada día. Creo que es muy importante que cada día nos pongamos delante del Señor para que nos recuerde cuál es nuestra vocación, en mi caso sacerdote, en vuestro caso pues otras vocaciones, para reconocerla. La pandemia nos impidió aquí, como allí, pues mantener la iglesia de guardia abierta, tener tiempos de adoración,
pero creo que ha sido un regalo, porque yo tratando de pensar, ¿no? Cómo animar a la gente, el Jueves Santo sobre todo, ¿no? A tener la hora santa, pensé que se hagan composición de lugar y se den cuenta de que el Señor no está delante, el sagrario no está delante, pero está a pocos metros, detrás de unas cuantas paredes, pero allí está el Señor. Yo lo tengo por allí. Pensad dónde tenéis al Señor, dónde está el sagrario más cercano de desde donde estáis. Y por la noche, por la mañana, cuando estéis en oración, pongámonos en presencia de Él que está ahí para que sintamos su cercanía. Había una cosa que me llamaba mucho la atención. En Irlanda, toda la gente, a lo mejor es así en Chile, no lo sé. En Irlanda la gente cuando pasa por delante de una iglesia, esté cerrada o abierta, hace la señal de la cruz. Por la calle. Y yo pensaba, no hacen la genuflexión, pero hacen la señal de la cruz. Que mantengamos gestos así concretos, ¿no? Que nos ayuden a mantenernos en la presencia del Señor, que se ha hecho cercano a nosotros. Bueno, creo que he superado los 15 minutos, disculpadme, pero es lo que me ha sugerido el Señor que os comparta. Bendito sea Él y muchas gracias Padre Carlos por tu testimonio tan sincero y tan verídico. Una cosa linda, fíjense, una joven brasilera escribe en el chat de YouTube y dice que ella estuvo esa noche ahí en Colonia adorando al Santísimo, así que cuando entraste a la capilla estaba ella con todo ese grupo de jóvenes que te ayudaron a conocer, a reencontrarte con Jesús.